El día de hoy probablemente vamos a tener uno de los videos más interesantes en este canal de Monitor BTC, así que te voy a pedir que te quedes conmigo hasta el final porque esto es algo que actualmente le está pasando a muchas personas y es que tienen Bitcoin, quieren sacar ganancias pero no quieren venderlos, o también hay otras que simplemente quieren seguir incrementando sus tenencias de Bitcoin sin tener que arriesgar el que ya tienen. Para mí va a ser muy importante que se queden conmigo hasta el final porque les voy a estar demostrando cómo ustedes pueden tener una cuenta en Bitcoin. De hecho, van a estar ganando en Bitcoin y de paso esos Bitcoins, si ustedes quieren para sacar rentabilidad, al menos los que vayan ganando, los pueden ir vendiendo y los pueden pasar a USDT. Todo esto lo vamos a estar haciendo en el intercambio de criptomonedas BitFi, donde el enlace se los voy a estar dejando abajo en la descripción. ¿Por qué justamente en este intercambio? Porque en este intercambio tenemos una de las posibilidades en derivados más interesantes que he visto en este mercado cripto, que de hecho nosotros estamos aprovechando muy bien en lo que sería el mercado de futuros con USDT. Pero entiendo y sé que mucha gente quiere sacar dinero de lo que sería la criptomoneda Bitcoin, pero no la quiere vender. Para ello te traigo un truco en el cual esos Bitcoins, sin tenerlos que vender, te pueden dejar una rentabilidad. Para que tú veas, yo en este mercado de BitFi estoy utilizando la moneda USDT. De hecho, tengo en esta cuenta en particular $400 en este momento que te estoy haciendo este video. De hecho, esta cuenta la empecé con 300, en muy pocas semanas ya la llevamos a $400 y lo que estamos haciendo en esta cuenta es mediante el mercado de futuros, vamos incrementando nuestras tenencias en USDT. Ahora, ¿qué pasa si te digo que puedes hacer esto mismo, pero en vez de incrementar tu balance en USDT, ok, que fíjate que acá en el apartado de PNL salen todas las transacciones que hemos estado haciendo en los últimos días? De hecho, actualmente todavía nos queda una operación activa en el mercado que seguramente en próximos días vamos a estar sacando en ganancias. Con todo y eso, la verdad es que las ganancias que obtenemos en USDT, aunque no son demasiado grandes, ok, para un balance de 400, la verdad es que está sumamente bien porque prácticamente todos los días estamos ganando más de $10 diarios, ok, diarios, y eso solamente con un balance de 400. Ahora, ¿qué pasa si yo te diría que puedes hacer esto mismo, ok, pero con un balance en Bitcoin? O sea, tú vas a estar teniendo en tu balance disponible los mismos Bitcoin que ya tienes, pero que no quieres vender, pero quieres sacar ganancias, y esos Bitcoin los vas a colocar en una cuenta de BitFi, pero en una cuenta de futuros que vas a estar trabajando de manera muy cómoda, de manera muy tranquila, pero esos Bitcoin te van a estar produciendo más Bitcoin. Para ello tenemos esta opción que se llama CoinM en el apartado de derivados. Por ende, te voy a estar dejando el enlace de BitFi abajo en la descripción para mostrarte cómo funciona esto, porque es de verdad muy sencillo. Vienes a BitFi, a derivados, ok, CoinM, y acá te dice que puedes tener contratos perpetuos, o sea, puedes hacer futuros, pero con monedas de base. En vez de tener USDT como moneda de base, que es como lo tengo yo actualmente en mi balance disponible, puedes también tener aparte, inclusive en esta misma cuenta de BitFi, yo voy a abrir una cuenta en USDTM y otra cuenta en Bitcoin. Para ello, tengo que venir al apartado de derivados, darle a CoinM, le doy clic, y si te fijas, esta cuenta me sale con saldo en Bitcoin. Por ende, si yo ya tengo Bitcoin en otra billetera, por ejemplo, en una billetera fría, en una billetera que no estoy utilizando día a día, pero quiero esos Bitcoin sacarle algo de rentabilidad, que es lo que voy a hacer yo personalmente, ya me pasé inclusive unos Bitcoin para hacerlo, lo que hago es que vengo al apartado de activos, ok, vengo a depósitos y me deposito esos Bitcoin en BitFi. De verdad, de manera muy sencilla, simplemente haces una transferencia de Bitcoin desde la wallet donde la tengas, ok, a lo que sería BitFi, ok. Ese dinero te va a llegar de primera mano a la cuenta de mercado spot, o sea, te va a llegar para que efectivamente puedas vender esos Bitcoin y puedas pasarlo a USDT. Pero eso no es lo que vamos a hacer nosotros. Esos Bitcoin los vamos a dejar en esa cuenta spot, que es donde nos va a llegar efectivamente al apartado de activos de la billetera BitFi, y lo que vamos a hacer es venir a derivados, CoinM, y venir a estas dos flechitas. ¿Qué es lo que significan estas dos flechitas? Que yo me puedo trasladar ese Bitcoin que tengo del mercado spot, que en este caso yo para esta cuenta en particular la estoy empezando con 0.01 BTC, que a día de hoy son un poquitico más de $1000, ya que cada Bitcoin a día de hoy está en unos 100.000, ¿ok? En el momento que yo estoy haciendo este video, lógicamente, si el precio sube, este 0.01 también subirá, porque yo estoy trabajando en Bitcoin. Si lógicamente el precio de Bitcoin baja, por ejemplo 80.000, estos 0.01 en vez de ser, en este caso $1000, van a ser 800, porque todo depende del precio de BTC, porque esta cuenta está en BTC, ¿ok? Ahora, esos Bitcoin yo lo que hago es trasladármelos de mi cuenta spot a mi cuenta de CoinM. ¿Para qué? Para trabajar futuros con este balance de margen,
¿ok? Que lo vamos a estar llevando de manera pero que muy precavida para no perder nuestros Bitcoin, sino más bien ganar más Bitcoin, y con esos Bitcoin que ganemos podemos seguir incrementando nuestras tenencias de BTC o simplemente los vendemos, al menos lo que vayamos ganando, y así sacamos rentabilidad del mercado. Ya te voy a estar explicando cómo. Ahora, esto es para depositarnos, ¿ok? Ese dinero en BitFi. Ahora, ¿cómo hacemos para retirarnos luego nuestro balance de BTC si lo queremos retirar? ¿O cómo hacemos para retirar al menos las ganancias que tenemos aquí? Bueno, perfecto. En ese caso lo que vas a hacer es derivados, CoinM, vas a venir otra vez a estas dos flechitas, pero en vez de pasarte de tu cuenta Spot a tu cuenta de CoinM, lo que vas a hacer es pasarte de tu cuenta de CoinM, que en este caso yo no tengo Bitcoin, ¿ok? Porque no tengo en este momento nada en esa cuenta de futuros. De hecho, lo estoy haciendo ahorita contigo paso a paso para que lo veas. Y lo que voy a hacer es pasarme de esa cuenta de CoinM a Spot. Entonces paso toda la cantidad que tenga y le doy confirmar. Ese dinero se me va a colocar en lo que sería mi billetera de activos, y lo que hago luego es pasarme con un retiro, ¿ok? Esos Bitcoin a la billetera que yo desee. Puede ser una billetera fiat, a una wallet que tengas en otro exchange, lo puedes hacer para cualquier lado, ¿ok? Pero acá lo interesante es que si tú ya tienes unos Bitcoin y quieres sacarle rentabilidad a esos Bitcoin porque están parados, no están haciendo nada, simplemente estás esperando a que el precio siga subiendo para sacar más ganancia en dólares, mejor no vendas esos Bitcoin, ¿ok? Pero vienes al apartado de derivados, CoinM Futuros, para trabajarlos, ¿ok? Yo ya me deposité, como te dije, ¿ok? Yo vine acá al apartado de depósito, me deposité esos Bitcoin en BitFi. Es una transferencia muy sencilla a Bitcoin, muy sencillo. De verdad, si no sabes cómo hacerla, déjame acá en los comentarios para referirte a un video donde yo haga esa transacción, pero de verdad que es muy sencillo. Si ya compraste Bitcoin por primera vez, seguramente sabes hacer una transferencia. Me los pasé a BitFi. Yo en mi caso me pasé solamente 0.01 BTC y un poquitico más. Esto representan solamente a día de hoy $1000, ¿ok? Y lo que estoy haciendo en este momento es pasando de mi cuenta Spot a mi cuenta de CoinM. ¿Para qué a mi cuenta de CoinM? Para que ese saldo en Bitcoin lo pueda tener como margen en operaciones de futuros y así pueda ganar más Bitcoin. Te lo voy a enseñar para que lo entiendas. Vamos a venir a lo que sería este apartado de transferencia de fondos. Pasamos de Spot a CoinM, le decimos que queremos pasar todo el saldo y le damos clic a confirmar. ¿Qué va a hacer esto? Me va a fondear la cuenta de futuros en BTC, lo cual quiere decir que yo ahorita mismo esos Bitcoin, ¿ok? Los puedo poner de alguna manera como colateral, como garantía para hacer operaciones de futuros, y esas operaciones de futuros que yo gane las voy a estar recibiendo en Bitcoin, en ganancias en Bitcoin, y así voy incrementando mi saldo. Ahí después tú puedes decidir si ese saldo de ganancia en Bitcoin lo vas a retirar, si vas a vender esos Bitcoin que ya ganaste en el apartado de Spot para pasar a USDT y retirar ganancias en USDT, o allí tú decides si lo único que vas a hacer es incrementar tus tenencias en Bitcoin, porque sabes que Bitcoin a la larga siempre va a terminar costando más, ¿ok? Allí tú decides qué hacer. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con esta cuenta con balance en Bitcoin? Operar efectivamente el activo Bitcoin USDT, pero ese activo lo vamos a estar trabajando de manera muy relajada para que a través del tiempo nos pueda estar dando ganancias. Y aquí hay que saber mucho de los ciclos de Bitcoin para nosotros poder conseguir grandes operativas con este activo sin tener que vender nuestros Bitcoin. Por ejemplo, ahorita que estamos en una fase alcista, y la verdad es que lo ves bastante claro, porque si ves en velas de un día, lo que ha hecho este activo desde principios de este año, lo que ha hecho es subir, o sea, estamos en una clara tendencia alcista. Yo lo que puedo hacer dentro de este activo para seguir ganando más Bitcoin es apalancándome poquito, ¿ok? Inclusive muy pocos apalancamientos en compra. ¿Por qué en compra? Porque actualmente estamos en una tendencia alcista donde efectivamente Bitcoin, aunque ahorita se ubique en un precio de $100,000, probablemente por algunos meses más pueda llegar a seguir incrementando, y ese incremento a nosotros nos sirven para ganar fracciones de BTC. Lo mismo, ¿ok? Lo mismo, ojo, podemos hacer con estos activos, ¿ok? De hecho, me he planteado muchísimo hacer esa misma cuenta pero en DOT, ¿ok? Porque a diferencia de Bitcoin, DOT, ¿ok? Está en una fase bastante barata de su precio comparada a Bitcoin. Se ubica ahorita mismo en los $11, ¿ok? Y el máximo histórico de DOT estuvo en los 50. O sea que las cantidades de DOT que nosotros pudiésemos llegar a hacer en este mercado alcista, en operaciones de compra, pudiesen llegar a ser muchísimo más importantes que las de Bitcoin, ¿ok? Así que les dejo esa ñapa por si lo quieren saber. Pueden depositarse también DOT en el mercado de BitFi o USDT, después compran DOT en el mercado Spot y lo colocan en una cuenta de derivados CoinM, porque esas operaciones de DOT en compra les pueden llegar a salir muy bien y pueden llegar a ser mucho dinero. Pero acá, como estamos solamente concentrados en Bitcoin y actualmente estamos en una tendencia alcista, podemos ir colocando poquito a poquito operaciones de Bitcoin, y a medida de que el Bitcoin vaya subiendo, nosotros ir cerrando esas operaciones para ir ganando dinero. ¿Cómo es que vamos a hacer esas operaciones? Ok, aquí te muestro de manera muy sencilla que tienes lo que serían apalancamientos cruzados y apalancamientos aislados. Lógicamente, si te quieres volver loco y quieres sacar ganancias a lo bestia, ok, puedes ir con apalancamientos de 80x a 100x, pero estos apalancamientos implican un riesgo demasiado excesivo en la cuenta, inclusive aunque usemos poco dinero en nuestro capital, porque nuestra idea es conservar esos Bitcoin
irlos ganando. Por ende, yo solamente utilizaré apalancamientos de 20x para el mercado de Bitcoin con, lógicamente, un apalancamiento cruzado. Si el cruzado te parece todavía que no te sientes cómodo, puedes utilizarlo de manera aislada, no hay ningún tipo de problema. Yo voy a ir con cruzado a 20x, le doy clic aquí a confirmar y lo que voy a estar haciendo en estas operaciones sencillas de Bitcoin es utilizando operaciones muy pero que muy pequeñas de mi capital. Por ejemplo, yo actualmente tengo 0.01 BTC. Los 0.01 BTC no los pienso colocar nunca en el mercado, ¿ok? Nunca voy a colocar todo el capital en el mercado, ¿ok? Inclusive con el apalancamiento que sea. Simplemente voy a colocar partecitas pequeñas de mi capital, por ejemplo el 1%, el 2%, el 3%, el 4%, poco a poco, a medida que yo vaya consiguiendo ganancias o el mercado inclusive se me vaya yendo en contra, voy utilizando partecitas más grandes de mi capital. En mi caso, voy a estar empezando con operaciones de tan solo el 1% en Bitcoin, que si te das cuenta es prácticamente todo apalancamiento, ya que me estoy apalancando 20x, la posición en el mercado está siendo de unos $200 y realmente lo que yo estoy colocando en el mercado son aproximadamente $10, ¿ok? Pero con esos $10 en el mercado, yo puedo colocar un take profit que, por ejemplo, me deje una ganancia de un 20%, 50%, 100% de esos $10 que yo estoy arriesgando. O sea, de $10 conseguir otros $10 pero pagados en Bitcoin. ¿Ok? Lo cual, eso es estupendo. ¿Por qué? Si yo acá coloco, por ejemplo, ahorita mismo el precio está en $101.000, yo puedo colocar que a los $103.000 me quiero salir de esta operación y eso me dejaría de los $10 una ganancia de $3.6 si el precio llegase a los 103.000. ¿Ok? Si lógicamente quiero todavía ganar mucho más dinero que esto, puedo ir inclusive con un poquitico más de mi capital. Por ejemplo, en vez de ir con el 1%, voy con el 2, voy con el 3, voy con el 4. ¿Ok? Como estamos en un mercado alcista, puedes colocar porcentaje de capital un poquitico mayores, ya que si el mercado está subiendo y la probabilidad de que lo siga haciendo va a durar algunos meses, puedes trabajar inclusive con hasta el 10% de tu capital. Lógicamente, todo esto va a depender de tu riesgo-beneficio. ¿Qué tanto beneficio quieres sacar para el riesgo que quieres obtener? ¿Ok? En caso de que ya estemos en un mercado bajista, ¿ok? Que en algunos meses, inclusive en este canal de Monitor BTC, ya te vamos a decir cuándo vamos a empezar a entrar en shorts. Hay que aplicar exactamente esta misma estrategia, pero en vez de entrar en compras, vas a entrar en ventas. ¿Ok? Yo aquí no me pondría a ejecutar ventas ni loco, porque efectivamente el precio puede corregir, pero si nosotros vamos suministrando este capital de Bitcoin poquito a poquito, nunca nos van a llegar a nuestros precios de liquidación y siempre vamos a poder sumar en BTC. Por ende, voy a estar utilizando aproximadamente el 3% de mi capital, que serían unos $30 míos, con 20x de apalancamiento, lo cual me daría una operación en el mercado de $600 y voy a estar colocando aproximadamente que el precio de Bitcoin, si llega, por ejemplo, a los $103.000, yo esté saliendo en una ganancia de un 36%. Que como yo estoy colocando más o menos unos $30 de capital, me estaría saliendo con $10 de ganancia, que esos $10 no me los van a pagar en dólares, me los van a pagar en BTC. O sea que yo lo que voy a estar recibiendo en mi cuenta de Bitcoin es esta fracción de BTC, que tú lo puedes ver poquitico, pero esto representan ahorita mismo $10 de ganancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué haríamos? Vendríamos acá, la primera operación así, yo la colocaría al menos, una operación a mercado, ¿ok? Colocaría el 3% de mi capital, ¿ok? En la primera operación, le doy aquí a avanzado, le doy aquí que me voy a salir aproximadamente en los $103.000, ¿ok? Que eso sería un 30% de ganancia, le doy aquí clic a confirmar y le doy clic aquí a comprar. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Le doy aquí clic también otra vez a confirmar y lo que va a hacer esto en el mercado es que me va a colocar una orden, fíjate tú, me va a colocar una orden de compra en este punto, lo cual quiere decir que sí, por ponerte un ejemplo, en la próxima hora Bitcoin vuelve a llegarme a los $103.000, yo allí estaría cobrando $10. Pero esos $10 no los cobraría en dólares, los cobraría en BTC y eso haría que mi balance disponible aumentase. ¿Qué pasa con los precios de liquidación? Que siempre es algo importantísimo que tenemos que tener en cuenta. El precio de liquidación me queda sumamente alejado. El precio de Bitcoin está en 100.000 y mi precio de liquidación está recién en los $37.000, lo cual quiere decir que es muy poco probable, realmente muy poco probable de que Bitcoin vaya a esos niveles. ¿Qué pasa? Es muy posible que en varias operaciones de estas en compra, la mayoría las vamos a ganar, ok, la mayoría, no te cabe la menor duda, pero es posible de que el precio no vaya a tocar mi take profit, sino que me caiga. Entonces, ahorita yo entré en $101.000, entonces si el precio me cae, por ejemplo, a 98.000, yo vuelvo a colocar otra posición. Esa posición la voy a colocar más o menos similar a esta, ¿ok? Con un porcentaje del 2, 3, 4, 5% de mi capital. Lógicamente, ¿para qué? Para no meter todo mi dinero en la posición de Bitcoin, sino ir administrando poquito a poquito lo que serían las operaciones que coloco acá. Entonces, podría ya colocar en la segunda orden, por ejemplo, una operación límite que se active solamente si el precio llega a los $98.000. Entonces, acá cambiaría el 101.000 y colocaría, por ejemplo, 98.120. En caso de que el precio me baje hasta los 98.000, que sería este punto, que sería el próximo punto, digamos, de soporte importante que podría llegar a tener, ya que sirvió mucho de resistencia en el pasado. Ok, coloco ahí en los 98.000
otro pedacito de mi capital. En este caso podría ir con un 4%, por ponerles un ejemplo, que eso sería más o menos unos $40 que yo estaría colocando. Lógicamente acá todo lo estás llevando en BTC, ¿ok? Eso es para que lo tengas en cuenta, es muy importante que acá todo lo estás llevando en BTC, no lo estás llevando en dólares, pero es más o menos para que tengan una referencia. En este caso también colocaría en precio de take profit un take profit en los $103,000, que ese sería mi punto de salida. Ahora, ¿qué pasa? Ya en esa segunda operación que estaría haciendo, si yo llego a ganar esta operación, o sea, efectivamente el precio baja a los 98,000, se me abre esta posición y logro ganarla a los $103,000, que es probablemente lo que pase si el precio baja, luego en este mercado alcista va a volver a subir, me estaría ganando aquí un 94% de beneficio, lo cual quiere decir que prácticamente de los 30, $40 que le coloqué en esta segunda posición, me voy a estar llevando esos 30, $40 otra vez a mi cuenta, pero pagados en Bitcoin. ¿Ok? Y así poco a poco voy a ir teniendo más BTC a medida que el precio vaya fluctuando. Estas operaciones no son operaciones de abrir y cerrar muy rápido, son operaciones que van a ir lentico porque el mercado de Bitcoin tampoco es que se mueve demasiado. ¿Ok? En las altcoins tenemos estos movimientos mucho más bruscos, pero la verdad es que en Bitcoin los movimientos, aunque sí terminan siendo algo bruscos en esta última fase que estamos en mercado alcista, pero la verdad es que no son demasiado bruscos. O sea, 98,000 no va a llegar de una hora para otra, sino que va a demorar de repente días a que llegue allí. O llega a los 98,000 o llega a 103,000. Pero acá en este punto donde se encuentra ahorita mismo, tampoco es que va a demorar meses. ¿Ok? En algún momento va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo. Si va hacia arriba, cobro ganancias. Si va hacia abajo, vuelvo a meter otra posición. En este caso no la hemos metido. Vamos aquí, $98,000 con un 4% de mi capital. Ya tengo el take profit en los 103,000. Le doy clic aquí a comprar. Esa es una posición límite. Y le doy clic aquí a confirmar. ¿Ok? En este caso, el precio de liquidación subiría a los 57,000, ya que lógicamente estoy colocando una orden más en el mercado que de momento no se ha ejecutado. Si no se ejecuta, el precio de liquidación sigue estando en los 37,000. O sea, no pasa nada. Siempre y cuando el precio no baja a los 37,000, yo no pierdo mis BTC. ¿Ok? Mis BTC siempre van a estar en mi cartera. La única forma de que yo pierda mis BTC es que me llegue a mi precio de liquidación, que eso jamás vamos a hacer que suceda. Siempre vamos a estar trabajando muy bien nuestro precio de liquidación para que siempre sea imposible de que nos los toque y lógicamente ir trabajando esta cuenta con mucha cabeza. ¿Qué pasa? Si efectivamente lo peor que te puede pasar, que el precio siga bajando, o sea, me toca mi orden en 98,000 y sigue bajando. Ok, ahí ya colocaríamos otra orden, que en este caso estaría más o menos en los $91,000, que sería nuestra siguiente zona de soporte. Acá básicamente lo que estamos trabajando es una cuenta muy pero que muy segura. ¿Por qué? Porque no queremos perder nuestros BTC, solamente queremos incrementarlos y con esta estrategia los vas a incrementar en la mayoría de las veces. La mayoría de las veces el precio te va a tocar tu take profit, tenlo por seguro en este mercado alcista, la mayoría. Pero pasa a veces que el precio corrige, como lo hizo acá. Por ejemplo, acá llegamos a un precio de 98,000, el precio corrigió y en esa corrección acá nos volvemos a meter y cuando vuelva a subir cobramos la ganancia que teníamos aquí y que teníamos aquí. Eso es lo que nosotros básicamente hacemos. ¿Qué pasa? Nos vuelve a bajar el mercado, nos toca los 98,000 y vuelve a bajar. Perfecto. En los 91,000 nos volvemos a meter. Nos volvemos a meter. Colocamos acá que queremos entrar en los $91,000. Queremos colocar, por ejemplo, ya no sería ni el 3, ni el 4, ni el 5, sería más o menos el 6% de nuestro capital en el mercado. Ya sería una orden un poquitico más grande. Y acá colocamos un precio de take profit igual, en los $103,000. ¿Qué pasa? Que eventualmente el precio, así baje mucho, va a volver a los $103,000. ¿Por qué? Porque estamos en pleno mercado alcista. De hecho, se prevé que Bitcoin mínimo este ciclo suba entre los 120,000 y los 200,000. O sea que si ahorita estamos en 100,000, acá tenemos para meses de operaciones dándole y sacando ganancias. Así que no te preocupes por esto. Si el precio te baja más, inclusive sigue metiendo más operaciones porque esas operaciones a la larga son las que te van a dejar mejores resultados. Por ejemplo, esta operación la estamos metiendo a 20x con una cantidad de Bitcoin aproximadamente de unos $50, porque $50 por 20x nos da más o menos unos 1,000. ¿Qué pasa? Si esa operación de $50 que nosotros estamos colocando en nuestro capital nos llega a nuestro punto de take profit, nosotros estaríamos cobrando esta cantidad de Bitcoin, que es una cantidad muy pero que muy superior. Es un ROI de un 230%. O sea que nosotros pasaríamos un balance de $50 que estaríamos colocando en el mercado a multiplicarlo por 230. O sea, acá estaríamos hablando de más o menos una ganancia de unos $150, quizás un poquitico menos, 130, 140, $150 de ROI de ganancia que nos van a estar pagando en BTC. O sea que de verdad aquí vamos a tener una ganancia espectacular si el precio efectivamente nos llega allí. Por ende, le damos clic aquí a confirmar y le damos clic aquí a comprar. Siempre con orden límite. Ya después de la primera orden, las otras más son límites. En este caso, el precio de liquidación nos subiría a $59,000, pero como te das cuenta, todavía esas órdenes ni siquiera están en el mercado. Así que de momento, mientras esas órdenes no estén en el mercado, nuestro
por precio de liquidación siguen siendo los 37.000. ¿Qué pasa? Que me toca esta orden y me toca esta orden. Efectivamente, el precio de liquidación me puede quedar en los $60.000, en los 65.000, pero estamos en los 90.000. O sea que todavía queda mucho, pero que mucho margen para que el precio llegue tan abajo para que me logre liquidar la posición. O sea que estas son operaciones que van a ser demasiado, pero que demasiado seguras y que no solamente, ojo, no solamente puedes aplicar esto mismo en Bitcoin. Lo mismo puedes hacer con operaciones en Ethereum, con balances en Ethereum, ¿ok? Para incrementar tus tenencias de Ethereum sin tener que vender. También puedes hacer estas operaciones, por ejemplo, con DOT, que me parece una moneda perfecta para ejecutarla porque DOT está muy lejos de su máximo histórico. Su máximo está en los $50 y apenas cuesta 10. O sea que meter acá operaciones con DOT me parece, pero una jugada maestra. De hecho, voy a ver si en este canal de Monitor BTC activamos este tipo de cuentas. Si ustedes la quieren, déjame acá en los comentarios que quieres este tipo de cuentas, porque podemos acumular una cantidad de DOTs bestiales, ¿ok? De hecho, tengo unos DOT ahí parados que no están haciendo nada, que posiblemente los meta acá, porque seguramente esto me puede dejar una rentabilidad muy, pero que muy buena, ¿ok? Ahora, este balance en Bitcoin es el que me parece más atractivo para la gran mayoría, porque sé que mucha gente tiene balances en Bitcoin grandes. Tienen de repente $10.000 en Bitcoin, tienen de repente $100.000 en Bitcoin, porque solamente con tener un BTC tiene $100.000 en cartera. Y lógicamente pasa que no lo quieres vender todavía, porque en $100.000 todavía está a un precio que no está para vender. Todavía lo puedes llevar a 120.000 o a 130 o a 150. Entonces, ¿qué haces? ¿Okay? ¿Qué haces con esos BTC mientras? Los pones a rendir acá. Pones a hacer operaciones de compra poquito a poquito. Los precios de liquidación te quedan sumamente lejanos. Estás tranquilito en tu operativa. De hecho, fíjate, en el momentico que llevamos aquí, que te he hablado de repente unos 20 minutos en este video, ya aquí ya tengo casi el 1% pagado en BTC, que yo en el momento que yo quiera, yo retiro esos Bitcoin, yo saco esa ganancia en BTC, simplemente dándole clic acá a mercado, dándole clic aquí a confirmar, ya saco esa ganancia que ahorita mismo, fíjate, subió a un 2%. Ya yo aquí estaría cobrando fracciones de BTC prácticamente todos los días, y esto lo hice en cuestión de horas. Yo lógicamente estoy colocando precios de take profit alejados, ¿ok? Estoy colocando lógicamente precios de take profit alejados en los $103.000 cuando el precio apenas está en 101.000 para cobrar una buena ganancia, ¿ok? Para cobrar una ganancia decente de unos $10, unos 15, unos 20, unos $30 por operación que me los paguen en BTC. Pero si tú quieres cobrar ganancias del 1% de tu cuenta, del 2% de tu cuenta, fíjate que esto te lo da es que en cuestión de minutos. De hecho, en el ratico que te vengo hablando acá, ya esta cuenta me está dando un 4% reportado en Bitcoin de la posición que yo coloqué en mi cuenta. O sea que poco a poco puedo estar trabajando esta cuenta, poco a poco puedo ir incrementando mi saldo en BTC sin tener que vender estos BTC, y lo mismo puedes hacer con estos activos que tienes acá. Yo en mi caso en particular solamente lo haría con una cuenta en Bitcoin, una cuenta en Ethereum y una cuenta en DOT en caso de tener esos activos, porque recuerda que para tener la cuenta en Bitcoin tienes que tener Bitcoin, para tener la cuenta en Ethereum tienes que tener Ethereum, y para tener la cuenta en Polkadot tienes que tener Polkadot, ¿ok? Lógicamente también la puedes hacer con Doge y con XRP, pero creo que con estos tres activos son los más interesantes de hacer, y espero que este video te haya gustado porque llegamos a su fin. Esta es toda la estrategia. Solamente comentarte de que yo mismo estoy haciendo todas estas mismas operaciones. Si quieres seguirlas conmigo, ve a la lista de reproducción que te dejo abajo en la descripción. Se llama Curso de Futuros de BitFi, ¿ok? Acá tienes todos los videos que necesitas ver para entender el mercado de futuros y sacarle provecho, sacarle jugo todos los días. Y aquí tienes el enlace de BitFi para que te crees una cuenta ya mismo. No necesitas calle C, no necesitas verificación, solo necesitas pasarte tus activos, tus USDT, tus Bitcoin, tus Ethereum, tus DOT, y trabajar ese dinero allí con las operaciones que te acabo de mostrar. Lógicamente con operaciones en USDT yo voy mucho, pero que mucho más agresivo, ¿ok? Porque voy buscando sacar más o menos aproximadamente unos $10 diarios. Si vamos a BitFi, derivados y USDTM, es básicamente la cuenta que me va mejor. Yo la empecé con $300, ya llevo más de 400, y eso que tengo una operación aquí que todavía está en pérdidas de unos $8. Con todo y eso, en el PNL tengo todas las posiciones actualmente en ganancia. Metí una en Ethereum hace poquito a 200x, la ganamos aproximadamente con unos $4 de ganancia neta, y si te fijas, efectivamente yo lo que estoy haciendo en esta cuenta es exactamente lo mismo, pero con USDT. O sea, dejé ganar Bitcoin, ganar dólares, ¿ok? Eso es lo que yo estoy haciendo acá, y la verdad es que prácticamente todos los días estamos consiguiendo ganancias de aproximadamente unos $10 diarios. Hay días que son mejores, por ejemplo el día 3, acá sacamos una de 9, otra de 10, acá solamente en ese día sacamos $19, pero por ejemplo el día 4, ¿ok? El día 4 no operamos porque estamos en la calle, no operamos ese día, pero el día 5 volvimos, aquí metimos una de 5 y otra de 3, acá ya son $8 que sacamos de allí. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es todos los días haciendo operaciones en el mercado de futuros. Acá, lógicamente, opero con muchos más pares. Acá, lógicamente, opero con un poquitico más de riesgo. Pero para los que quieran llevar esa cuenta en Bitcoin, me parece fenomenal esta cuenta que tiene BitFi de CoinM, porque te permite ir sumando sin tener que arriesgarte en lo absoluto. De hecho, esta operación ya la vamos ganando en cuestión de horas. Ya llevamos un 3.76%, que en cualquier momento yo puedo liquidar simplemente dándole clic a mercado, dándole clic a confirmar, y este dinero ya pasa a mi cuenta. Y este dinero ya lo puedo pasar a USDT, y
puedo ir cobrando dólares sin tener que vender mis BTC. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.